orando todos estos días, este, orando todo este tiempo, desde que Graciela me invitó, que es lo que podía compartir. Yo estaba mirando que, escuchando las demás charlas y todo eso, que tenemos que tener cuidado porque estamos en tiempos difíciles. Y yo me estaba buscando algunos pasajes. Digo tiempos difíciles por lo que uno ve alrededor, por lo que ve lo que pasa en la iglesia. Yo ahora tuve la oportunidad de ir a esta Indonesia por el Congreso Mundial y uno ve algunas cosas que no son bíblicas y mucho sincretismo. Hablábamos con la pastora que me tocó estar en el mismo cuarto, que era de una colombiana de Bogotá, y hablábamos del sincretismo que se mete en la iglesia hoy día, que es muy sutil por algunos lados, y porque no es grosero, porque si fuera algo tan grosero, nosotros diríamos, ay no, pero como es tan sutil, entonces yo busqué un pasaje ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. El apóstol Pablo, ya en el primer siglo, le escribe a Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traicioneros, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas, y a estos evita. Y yo estaba mirando este pasaje y realmente el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esa época, pero lo que nosotros vivimos hoy son los tiempos postreros, ¿verdad? Nosotros vivimos esos tiempos que son difíciles. Si en el primer siglo tenían que cuidarse, en este tiempo que tenemos redes sociales que pueden ser usadas para lo bueno, pero se usan también para lo malo, y no todo lo que pasa en las redes sociales es verdad. Hay gente que dice, no, porque lo decía en la red social, pero no sabe el que lo está diciendo qué es lo que dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que guiarnos. Yo siempre digo una cosa, esta palabra es la que me guía a mí. De la iglesia le digo, esta palabra es la que nos guía. Lo que nosotros, hay personas que vienen a la iglesia y me dicen, porque a mí Dios me mostró, Dios me reveló. ¿Confirma la palabra que eso que te dice, confirma o va en contra de la palabra? Porque hay muchas personas que tienen revelaciones. Y la revelación, cuando dicen revelación, no todo es de Dios, ¿verdad? Y andan muchas cosas peligrosas alrededor nuestro, mucha enseñanza errada, ¿verdad? Y toman la palabra y la interpretan como quieren y de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? O de acuerdo a lo que está viviendo, así interpretan la palabra, ¿verdad? Y la palabra es clara, pecado es pecado, punto, ¿verdad? Y Dios ama al hombre, pero desecha el pecado, aborrece el pecado. Y la palabra de Dios muchas veces es interpretada como en forma libertina, ¿no? Y nos lleva a un lugar donde hay un libertinaje espiritual. Yo digo, como que la gente le da lo mismo. Tomamos las cosas del mundo y entran en la iglesia y van ganando, y cuando nos queremos acordar, la palabra queda de costado y la gente interpreta o hace como quiere las cosas, y toma una palabra y un versículo y después sigue con otras cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. El peligro se mete dentro de la iglesia, ¿verdad? Se mete. Si el peligro fuera de afuera, enseguida nosotros cerraríamos fila. Pero como se va tan sutil metiendo de adentro, vamos a hacer tal cosa, vamos agregando cosas que en realidad la palabra no nos dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero como va haciendo en forma sutil, y quizás más adelante voy a hablar de esto, pero quiero decirlo ahora. Y a veces hay personas que han empezado muy bien,
en la palabra, pero luego nos vamos desviando. Y ese peligro los tenemos todos, por eso tenemos que estar alerta para no desviarnos. Y gracias a Dios por los hermanos que a veces nos llaman la atención para decir, cuidado por ahí, por ese lado, no, ¿verdad? En el principio del siglo, el apóstol Pablo le indicaba a Timoteo que tuviera cuidado. Si en el primer siglo le decía que tuviera cuidado, si hoy día estuviera el apóstol Pablo en medio nuestro, ¿qué nos diría? ¿Verdad? Porque hay tantas corrientes dentro de las iglesias y como cada tanto aparece como una moda nueva, ¿verdad? Una moda nueva que tenemos, que la iglesia a veces sigue, y no todo lo que viene como moda nueva viene de parte de Dios, ¿verdad? A veces uno escucha, a veces a mí me impacta cuando yo escucho que al pastor le dicen papá y a la pastora mamá. Digo, pero si uno ya tiene un padre, una madre, yo no preciso decirle papá y mamá a nadie que sea hombre. Mi padre es Dios y yo ya tuve mis padres naturales. Pero son modas que se van metiendo como que uno, es una forma sutil de entrar, pero después uno ve a veces los desvíos que hay dentro de la iglesia y que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y en los tiempos pasados, cuando se predicaba el evangelio, pecado era pecado, ¿verdad? Cuando yo era chica y se predicaba, el pecado era pecado y punto, y se llamaba por su nombre. Hoy te dicen que hay que tener amor y que no hay que discriminar. Entonces, cualquier cosa que vos decís que no les gusta, ya estás discriminando. Estás discriminando o estás dejando de lado, no estás teniendo en cuenta los valores del otro. Pero pecado es pecado, la Biblia lo ha establecido así, ¿verdad? Y a veces también decir, bueno, por no ofender a otro, yo no hablo de esto o trato de evitarlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que amar a las personas, pero desechar el pecado, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Algunos pecados nuestros son más visibles y otros no, pero el pecado es pecado. Punto. Y venir a Jesús implica un cambio de vida. Y a veces queremos que la gente venga a Jesús, pero no cambie su vida, para que no se vayan la gente dice, para que no se vayan de la iglesia. Entonces, para que no se vayan de la iglesia hay que aceptar todo, y no es así. Por eso yo puse el título, que tengamos cuidado, que nosotros no entremos en las modas que hoy día están en la mayoría de nuestro mundo cristiano, ¿verdad? Que hablan de que hay que ser tolerantes, de que tenemos que aceptar a las personas. Y además nosotros vivimos en una sociedad que es occidental y cristiana. Se supone que es cristiana y las mismas sociedades están poniendo leyes que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me había hecho una lista acá, una lista de cosas que están saliendo, ¿verdad? Que nos involucra a nosotros como iglesia, y a veces que a veces no, que tenemos que tomar posición. Esto no, ¿verdad? Y en la iglesia toleramos el pecado para que las personas no se vayan, como dije. Por ejemplo, el ecumenismo. Bueno, todo vale, no vamos a discriminar, vamos a juntarnos, vamos a ver qué tenemos en común. Pero yo digo, nuestros padres, ¿verdad? Aquellos que comenzaron la renovación dentro de la iglesia se apartaron. Por algo se apartaron, ¿verdad? No se pusieron a ver lo que tenían en común. Dijeron, esto no está bien, tiene que haber una reforma, una renovación, así como la iglesia está yendo, empezando por Martín Lutero, que comenzó la reforma, pagó un costo, ¿verdad? Te tuvo que separar de la iglesia, fue proclamado como infiel. Los anabautistas también fueron perseguidos por causa de que ellos se separaron de una iglesia que iba para abajo. Y dijeron, volvamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros en los tiempos que vivimos como que tenemos que aferrarnos a la palabra y no desviarnos, porque cuando queremos acordar estamos metidos, involucrados en cosas que no es lo que Dios le agrada, ¿verdad? Y esa tolerancia al pecado, ¿verdad? Para que las personas estén ahí. Porque dice la palabra, habrá hombres
Y es fuerte esto que dice acá el apóstol Pablo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecibles de lo bueno, traidores, impetuosos, amados de los deleites más, amadores de los deleites más que de Dios. La lista es larga y es fuerte. Las personas que el apóstol Pablo dice son parte del pueblo de Dios, no está hablando a la gente de afuera, está hablando a la gente que está dentro de la iglesia. Y dice, pues, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Por eso, y la apariencia de piedad, la piedad es una devoción firme a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero no tienen piedad. ¿Verdad? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuide, nos está diciendo a nosotros también que nos cuidemos, que vendrán esas personas que tendrán apariencia de piedad y que muchos van a seguirles. ¿Verdad? Hoy día hay muchas corrientes. Dentro de la iglesia evangélica hay muchas corrientes. Hay como modas que se levantan, ¿verdad? Cuando se levantan los apóstolos, después los arcángeles, después yo he escuchado movimientos que no hay que reunirse los sábados porque la Biblia habla que hay que ser sabático y que esto, y tenía una hermana que venía acá y después se mudó a otro lado y fue a otra iglesia, entonces había que orar en el nombre de Yeshua, no de Jesús, porque la Biblia de Yeshua, y yo le digo a la hermana, pero todos estos años que vos estuviste creyente, vos siempre oraste en el nombre de Jesús, ¿Dios te contestó o no te contestó? Sí. Entonces digo, ¿tenés necesidad de cambiar a esta altura de tu vida? Bueno, pero entonces, después ya salió de ese grupo, pero yo quería abrirle los ojos porque yo digo, hay tantas corrientes que se levantan y no todo lo que se levanta y todo lo que viene, no todo viene de Dios. A veces tienen apariencia de piedad, parece que está bien, pero como digo, el grupo donde ella iba era un grupo judaizante, ¿no? Y además, cuando empezaban que se tenían que reunir los sábados, no, la gente dice una hermana, yo tengo que trabajar, no puedo. Y la pastora dijo, bueno, usted decide lo que va a hacer, pero en realidad usted tiene que guardar el sábado. Y era evangélica, ¿no? Entonces, si uno tiene apariencia de piedad, pero no todo lo que aparenta es de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha traído a libertad. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y aparentar lo que no son, lo que no somos, dice acá el apóstol Pablo, y me impacta esta palabra, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. El apóstol Pablo no lo está diciendo confróntalo, no, a estos evita. Y como muchos de los consejos que daba, mantente en lo que has aprendido, le dice al apóstol a Timoteo, lo que has aprendido de tu juventud, lo que has aprendido de la palabra. Nosotros tenemos que mantenernos siempre en la palabra, porque esta es nuestra mejor guía, ¿verdad? Para todos nosotros, porque se van a levantar muchos engañadores, ¿verdad? Y los frutos de los engañadores hablan de las personas. Tenemos que estar alerta en los tiempos en que vivimos, en los tiempos que nos toca vivir y cuidar el rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cargo, no desviarnos. Y también el peligro está que nos podemos desviar nosotros, por eso necesitamos de la comunidad de los hermanos que nos toquen una alerta, si por ahí no, y muchas veces, a veces cuando invitamos a alguien a predicar a nuestra iglesia que no conocemos mucho, tenemos que tener discernimiento, porque a veces vienen personas que invitamos porque nos han dado referencia, y muchas veces vienen y desvían las congregaciones, y aún a veces hemos escuchado de iglesias que se han dividido por causa de alguien que apareció que no sabíamos muy bien de dónde venía, y tenía apariencia de piedad, pero el fruto de su vida no tuvo nada que ver después. ¿Verdad? En Gálatas 5:7, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, dice ahí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
está diciendo ahí que el apóstol Pablo le había enseñado muy bien a los Gálatas lo que tenía que hacer, pero vinieron algunos que enseñaron otras cosas, era en cuanto acá a la circuncisión, ¿no? Entonces, Pablo les había enseñado todo bien, estaba bien, pero por ahí aparecieron algunos que les enseñaron otras cosas. Entonces, dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y a veces nosotros pasa lo mismo, que nosotros estamos haciendo bien las cosas, pero sucede algo que nos estorba y comenzamos a permitir algunas cosas de a poquito. De a poquito comenzamos a aceptar algunas cosas que no nos ayudan. Por eso tenemos que discernir, examinarlo todo, retener lo bueno, pero examinarlo todo a la luz de la palabra. Enseñar la sana doctrina. Vivimos en una sociedad en que todo vale y todo está bien, todo está permitido, menos la palabra de Dios. Usted puede hablar cualquier cosa, pero donde usted menciona a Dios, ya la gente no quiere saber nada. O nos dicen antiguos, o nos dicen, bueno, antiguo lo menos que nos pueden decir, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la que nos tiene que guiar, la que nos tiene que decidir, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hablarla, tenemos que enseñarla, tenemos que compartirla. Y nosotros, donde vivimos, digo, hay cosas que pasan dentro de la iglesia, pero hay cosas que son las leyes que en este mundo están haciendo, ¿verdad? Decimos que es una sociedad occidental y cristiana, pero hay cosas que van cambiando y van en contra de la palabra de Dios. Mire, yo me hice una lista, quizá ustedes pueden tener otra, desde el aborto hasta la eutanasia. Dios da la vida y Dios la quita. Pero hoy día la sociedad se arroga el poder de quitarle la vida al que no nació, y cuando llega a cierta edad, ya está, se puede matar, ¿verdad? Después también, en el mundo en que vivimos, según la palabra, el matrimonio, hombre y mujer, y era hombre y mujer. Y ahora hoy día el matrimonio es hombre y hombre, mujer y mujer. Dios nos hizo hombres y mujeres, pero hoy día se dice que se puede elegir lo que uno quiere ser. Pero Dios ya en el ADN nos ha hecho hombre, nos ha hecho mujer. Entonces, lo que se está cambiando va contra de la naturaleza que Dios en su palabra lo hizo, ¿verdad? Somos diferentes. También el ecumenismo, que todo está bien, ¿verdad? Y cuando ahora yo hice este viaje, yo me anoté en una excursión, y yo he ido a otros congresos mundiales y me he anotado en excursiones y han sido lindas, pero la excursión esta era visitar una finca de café, lo cual me parecía bárbaro, quería ver cómo lo hacen, porque en Uruguay no hay, y estaban tan apurada la guía que no, llegamos tarde, nos mostró unas matas de café, unas plantas de café, y compré café nada más. Y después, porque teníamos rapidito que ir a otro lado, y yo pensé, ¿dónde vamos? Y nos llevó a un templo budista. Y yo dije, yo no entro, yo me quedé afuera. Me senté ahí, estábamos el ómnibus lleno, todos entraron, digo, yo no entro, me senté, y uno de Alemania se me acercó y dice, ¿usted por qué no entra? ¿Por qué no? Le digo, yo no vine acá a ver un templo budista, a entrar a un templo budista. Y después entraron, me hicieron sacar una foto con toda la entrada, fui a seguir, pero después ya me quedé afuera. Me senté afuera, yo vi nada, pero me quedé afuera. Después salió otro pastor de Belice y me dice, ay, no, hermana, dice. Cuando se empezaban a sacar los zapatos para entrar, y yo me vine para atrás. Digo, no, hay que tener. Si yo no vine acá a entrar a un templo budista, si yo quiero, yo qué sé, no me sirve a mí no, yo no vine a esto. Y es tan sutil, después otra pastora que entró, me dice, era un templo, era un edificio más. Y yo no dije nada, porque yo sé que no era un edificio más, porque en ese lugar hay cosas espirituales que se mueven. Digo, yo no quiero eso sobre mi vida, si yo no vine a eso acá. Y eso es tan sutil, y como que y quizá uno tiene que estar firme en la convicción que tiene. Quizá en otro momento de mi vida yo hubiera cedido, pero en estos tiempos yo tengo que tener cuidado. Y primero yo tengo que tener cuidado de mí misma, de no mezclarme en cosas que Dios no me ha llamado a mezclar, ¿no? Y digo esto, pero hay tantas otras cosas que
no precisamos de otra parte del mundo, cosas que pasan acá, que pasan en Argentina, en Chile, que nosotros tenemos que cuidarnos, de no meternos en cosas que Dios no nos llama a hacer. Ahora, si Dios te llama con algún propósito para que vos vayas a orar, para que vayas a guerrear, amén. Pero si Dios no te llamó a eso, pues yo sé que hay gente que Dios la llama a eso, pero si a mí Dios no me llamó, yo no me voy a meter en algo que Dios no me llamó a hacer. Por eso yo cuando veía esta palabra, y digo, estamos en tiempos realmente, tiempos peligrosos. Y que Dios nos dé el discernimiento para ver el peligro que se mueve alrededor nuestro. Yo no sé lo que ustedes viven, en donde viven, pero hay tiempos peligrosos ahí, ¿verdad? La gente a veces viene y te provoca para ver lo que nosotros creemos, lo que pensamos, ¿verdad? Y a veces uno por no ofender, no, pues no voy a ofender, que esto y que el otro. Pero no es ofensa decirlo, la palabra de Dios. En el primer siglo, nuestros hermanos sufrieron persecución porque fueron fieles a la palabra. Hoy hay hermanos nuestros en todo el mundo, en algunos países del mundo, que sufren persecución, aún muerte, por ser fieles a la palabra. Y nosotros, como vivimos en una sociedad que es más light, no pagamos con persecución. Hay cierta persecución, pero no es hasta la muerte, ¿verdad? Y como que la iglesia empezamos bueno, vamos a permitir esto, vamos a permitir otro, cuando queremos acordar estamos tan metidos en otras cosas que van en contra de la palabra. Por eso tenemos que ser fiel a los principios bíblicos, estudiar la palabra, meditarla y pedir al Espíritu Santo que nos traiga la revelación correcta. Que el Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado, de juicio y de justicia, para que nosotros no nos involucremos en cosas que Dios no nos llama a involucrar, ¿verdad? Y antes de hablar, y no sé, quería comentar esto también, que muchas veces yo me quedo a veces sorprendida cuando a veces pastores que se divorcian se vuelven a casar y siguen ejerciendo el ministerio. En otra época eso era imposible, ¿verdad? Pero como hoy día uno escucha de aquí y de allá, y tal persona se divorció y ahora está ejerciendo el ministerio, yo puedo entender, yo no sé cómo explicarlo, porque la palabra dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es clara la palabra, ¿verdad? Y entonces nosotros como que vamos aceptando una cosa, otra aquí y allá, cuando queremos acordar, estamos involucrados en los pecados de otros, ¿verdad? Y digo, como ya dije, nuestros antepasados pagaron un costo, ellos no se contaminaron y fueron perseguidos y decidieron dar su vida por sus convicciones, ¿verdad? Los que no iban a la guerra, no portaban armas, no bautizaban niños, iban en contra de la corriente de lo que decía el mundo, lo que decía la iglesia oficial, ¿verdad? Y nosotros no hay iglesia oficial, pero hay una sociedad que nos quiere involucrar a nosotros para que cambiemos nuestra manera por lo que dice este mundo. Y nosotros tenemos que ser fiel a lo que dice la palabra, porque cuando el Señor venga va a venir a buscar una iglesia fiel. Y ahí en Apocalipsis habla de la diferente iglesia. Dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, tengo contra ti que toleras a tal persona, tengo contra ti que no has permanecido fiel en la palabra. Y nosotros tenemos, hermanas, que permanecer fiel en la palabra y que Dios nos dé el discernimiento y el caminar juntas y quitar del medio nuestro aquellos que tienen apariencia de piedad. No quitarlos por echarlos, pero orar por ellos para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de juicio y de justicia, porque muchas veces las personas han comenzado bien y se han desviado. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos ayude a seguir adelante para persistir y no desviarnos de la fe que nos ha sido enseñada. Yo estuve en el catolicismo hasta los 13 años, hasta que conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, así que prácticamente toda la vida entré en la iglesia evangélica, toda la vida, casi, y
Y bueno, lo que aprendí estos días, estaba meditando en los pastores que tuve, los ejemplos, la enseñanza que me dejaron, hombres y mujeres fieles, ¿verdad? Que fueron fieles a la palabra. Y bueno, uno tiene que ser ejemplo, pero también estar alerta para no desviarnos. Y que Dios nos guarde y nos cuide a cada uno de nosotros, y que también podamos ayudar a aquellos que se desvían de la palabra, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que ayudara, pero que tuviera cuidado. Y que nosotros tengamos cuidado de no desviarnos y no permitir que cosas de este mundo comiencen a entrar en la iglesia. A veces que no toleremos cosas que entran, que van entrando de forma sutil a las congregaciones y también a nuestras vidas. Muy bien, que Dios las bendiga. Si me permiten, voy a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos das. Danos el discernimiento que necesitamos. Danos los dones del Espíritu Santo, Señor. Y llénanos del fuego y de tu poder, Señor, para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Señor amado, porque tú eres Dios poderoso. Señor, gracias porque nos has elegido, nos has rescatado de una vana manera de vivir, Señor, y no queremos volver atrás, no queremos desviar nuestra mirada de ti. Y te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias que fue escrita hace tantos siglos por el apóstol Pablo a Timoteo y es tan real para nosotros hoy, Señor, porque estamos viviendo estos postreros tiempos y esperamos tu venida, para que cuando tú vengas nos encuentres fieles, Señor. En el nombre de Jesús, amén.